Buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Bien. Bueno. Bueno, gracias a Dios por este domingo. Este domingo que es el último domingo del año. ¿Sí? Agradezcamos a Dios que podemos terminar el último domingo del año en la palabra, estudiando. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo? Iniciamos como un tipo de serie sobre las iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, ¿qué iglesias ya estudiamos hace 8 días con Duván? Éfeso y Esmirna, ¿cierto? Si el Señor lo permite, hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia en Pérgamo. Iglesia en Pérgamo. Lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Entonces vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer al unísono y posterior vamos a orar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Leamos, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar, iglesia. Te damos gracias, Señor, y te alabamos como cantábamos, Señor, en este último himno. Tú eres el único digno de adoración, Señor. Tú eres el único verdadero Dios manifestado en la persona de Jesús, quien creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eres digno de adoración, Señor. Pero también, como entonábamos, Señor, al principio, huestes de la fe, Señor, que nos ayudes a guardar la fe, a permanecer, Señor, manteniendo la fe, Señor, a través del tiempo, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros, o hasta que partamos de este mundo, Dios. Te ruego, Señor, en esta mañana que me uses para exponer tu palabra fielmente, que seas tú ayudándome a trazarla fielmente, Señor, y a exponerla a tu iglesia, a exponer fielmente el mensaje que tú quieres dar a tu iglesia La Serena en esta mañana. Y también oro, Señor, por tus hijos que venimos aquí, Señor, con el propósito de adorarte. Pido especialmente, Señor, por mis hermanos que escucharán tu palabra, para que abras los ojos de su entendimiento, para que entiendan las verdades de tu palabra, para que podamos todos, Señor, entender y alabarte y bendecir tu nombre con nuestra vida, Dios, y darte la honra y la gloria siempre. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, y pueda enseñar fiel tu palabra con temor y temblor, como dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Me pueden tomar asiento? Muy bien, iglesia, entonces hablábamos acerca de 2 iglesias que ya vimos. Por un lado, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿de qué habla un poco la iglesia en Éfeso? No voy a entrar en detalle porque ya lo estudiamos. ¿De cuál era el mensaje? Ahora quiero mencionar algo importante. El capítulo 1 es importante porque describe quién es Jesús y sus atributos, y cada uno de sus atributos está relacionado con el mensaje que Jesús va a dar a la iglesia. En el mensaje a la iglesia a Éfeso, el Señor se describe como el ángel el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Cuál es la reprensión a la iglesia de Éfeso? Era la iglesia ortodoxa, pero ¿qué había pasado? Había dejado su primer amor, ¿cierto? Una iglesia con buena doctrina, pero había dejado su primer amor. Y aprendíamos que el primer amor, ¿cuál es? Es el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a sí mismo, ¿sí? Y esta iglesia era muy buena en doctrina, pero había dejado ese primer amor a Dios. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención es cómo uno puede darse cuenta que ha dejado su primer amor. ¿Qué evidencias hay de que ha dejado su primer amor? Según el libro de Juan, si yo no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo amo a Dios a quien no veo? Así que la primera evidencia de que yo he dejado mi primer amor es que he dejado de amar a mis hermanos. No hay amor por mis hermanos, ¿sí? Y ahora, nuestro Señor Jesús, ya vimos hace 8 días, tiene varias características y una de ellas es que se pasea en medio de los candeleros, es decir, en medio de las iglesias. Él conoce las obras de Éfeso y se pasea por la iglesia de Éfeso, conoce sus obras y sabe qué es lo que le falta, ha dejado su primer amor. Muy bien, en la iglesia de Esmirna, mire qué característica vemos de Jesucristo. El primero, el capítulo 8, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Esmirna? Una iglesia perseguida, una iglesia en tribulación, una iglesia que tenía que ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo se relaciona este mensaje al atributo de Dios, de Jesucristo, de que estuvo muerto y vivió? ¿Cómo se relaciona en que esta iglesia tenían que ir hasta la muerte, pero qué iba a pasar? Que no iban a quedar muertos, sino que iban a vivir, iban a resucitar. Por eso es importante el capítulo 1, porque los atributos de Jesús se relacionan con los mensajes que Jesús da a la iglesia. Y no es la excepción en la iglesia en Pérgamo. Muy bien, vamos a leer el versículo 12. Ahora, antes de ello, estas son las diapositivas de Duan. Regálenme un segundito porque abrí las que no eran. Un segundito. Muy bien, ahora sí, es que como me copié de la introducción de la foto, entonces me confundí, copié la introducción de Juan. Entonces, la iglesia en Pérgamo también vamos a seguir el mismo método de estudio, por decirlo así, que trajo Duván hace 8 días, y es que existe un destinatario, un remitente, una condición de la iglesia, su alabanza, su condenación, su consejo de amor, su advertencia y su promesa al vencedor. Entonces en el versículo 12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel, siempre me confundo en esa parte, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, ¿quién es el destinatario de esta, sí, al ángel, ¿cierto?, de la iglesia en Pérgamo? Ahora, ¿quién es el ángel? Entonces, hay diferentes posiciones, pero de pronto la más acertada y la que nosotros vemos que es la más correcta es el pastor, el líder espiritual de la iglesia, ¿sí? Eso no quiere decir que las ovejas de Pérgamo se desentendieran del mensaje, ¿sí? O sea, las ovejas tenían que escuchar también el mensaje, tenía que ser leído la carta a toda la iglesia. Pero va específicamente a ese destinatario, al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el remitente? ¿Quién envía esta carta? Lo veíamos hace 8 días. ¿Recuerdan? Exactamente, el capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿cierto? Entonces Dios le dio la revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, como dijo el hermano César, de Dios al Hijo, del Hijo al ángel y del ángel a Juan. ¿Sí? Y Juan es el que remite, es el remitente de esta carta. Muy bien, vamos a continuar en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en
Pérgamo. Entonces lo primero que vamos a ver es Pérgamo. ¿Dónde era Pérgamo? ¿Dónde quedaba Pérgamo? Entonces, como veíamos hace 8 días, está toda esta parte de Asia Menor, Turquía, y aquí está Pérgamo en esta parte superior. Esta es una imagen replicada, más o menos como retratada de más o menos lo que era Pérgamo. Pérgamo quiere decir en el original fuerte, castillo, torre o ciudadela, ¿sí? Es lo que actualmente se conoce como Bergama en la provincia de Izmir, en Turquía. Ahora, la palabra pergamino, ¿se han escuchado? Viene de Pérgamo. Pergamino es el material en pieles de animal, ¿cierto?, que se hacía para escritura. Y Pérgamo se conoció como, o mucho se especializó en la producción de este material de escritura y por eso se llama pergamino. Muy bien, Pérgamo fue conocido por tener una gran biblioteca que competía con la gran biblioteca de Alejandría en estos tiempos griegos, helenísticos, ¿sí? Según la historia dice que tenía una gran biblioteca de alrededor de 200.000 libros, no, 200 libros no es nada, 200.000 libros, como para que lo tengamos en mente. Ahora, ustedes recuerdan, vamos a ver un poquitico de historia y demás. Ustedes recuerdan el Imperio Romano, ¿cierto? Alejandro Magno, cuando muere Alejandro Magno se divide el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, la parte oriental, que es la parte de Turquía, queda bajo una dinastía y bajo el poder de esa dinastía. Bueno, la dinastía se llamaba Atálida. Ahora les cuento esto, ¿por qué? Porque el tercer rey de esta dinastía, Átalo III, le devolvió al Imperio Romano esta región de Turquía, lo cual fue beneficioso para el Imperio Romano en términos de comercio, pero más beneficioso para el Evangelio, porque el hecho de que esta parte de Asia Menor volviera al Imperio Romano significaba que el Evangelio podría andar libremente por todo el Imperio Romano. ¿Sí me siguen? Entonces lo menciono, hermanos, porque es hermoso ver la mano de Dios detrás de todas estas maniobras políticas, económicas que hay en el mundo, ¿sí? Que hay en el mundo. Muy bien, vamos a seguir viendo acerca de Pérgamo. Ahora, Pérgamo era conocida era una ciudad, pero tenía lo que se llamaba una acrópolis. ¿Alguien sabe qué es una acrópolis? Una acrópolis era un establecimiento en la parte más alta de una ciudad, ¿sí? Y allí en esta acrópolis era donde estaba, bueno, más bien, Pérgamo era conocida por esta acrópolis y allí había una cantidad de templos que ya veremos más adelante. Pensémoslo como Monserrate, la parte más alta de Bogotá, y allí hay un establecimiento, bueno, hay una iglesia y demás. Muy bien, entonces por esto se conocía Pérgamo, por esta acrópolis. Ahora, en excavaciones que se hicieron, 1878, no se alcanza a ver muy bien, bueno, esta se ve un poco mejor, por parte del Museo de Berlín, encontraron un complejo de edificios con un espectacular anfiteatro helenístico. Allí se encontraba un altar, el altar de Atenea, el templo de Trajano y Adriano, y tenía decoraciones esculpidas de las batallas de los dioses. Entonces, actualmente, esto es lo que hay en Pérgamo, allí en esta zona de Turquía. Ruinas. Y aquí se ve como la imagen de lo que era ese anfiteatro, ¿no? Que recordemos que era ese lugar para los espectáculos y los shows de los romanos, donde peleaban los gladiadores, donde, bueno, toda esta historia que conocemos. Esta es como una réplica del Museo de Berlín de lo que era Pérgamo, ¿sí? Esta acrópolis. Y ellos hicieron como algunas, más bien, esto es lo que se encontraba allá, hicieron esa réplica de esos dioses, de esas esculturas que habían en estas edificaciones. Muy bien, entonces quería darles ese intro acerca de Pérgamo y vamos a continuar leyendo en el versículo 12. El que tiene, dice, escribe el ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
Entonces, recuerda que les dije que hay una relación entre lo que es Cristo y el mensaje que se le da a la iglesia. Entonces, aquí, ¿cómo vemos a Cristo? El que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos. Y eso habla de juicio, eso habla de juzgar, eso habla de batalla, ¿sí? Y aquí el mensaje que se le va a dar a la iglesia de Pérgamo es un mensaje donde Cristo va a batallar, donde Cristo va a luchar contra alguien, y vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante. Es un Dios que va a juzgar la idolatría. Allí el versículo dice el que tiene la espada aguda. Aquí en el original es el que sostiene, el que posee esta arma ofensiva, que es la espada, para atacar. En Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver una mención rápida, versículo 15, Apocalipsis 19, 15. La parte A dice, de su boca sale ¿qué? Una espada aguda, ¿para qué? Para herir. El propósito de esta espada es herir. Ahora, dice que es una espada aguda, es decir, una espada filosa. ¿Y tiene cuántos filos? 2 filos, ¿cierto? Espada de 2 filos. Yo estuve mirando en historia qué quiere decir esa espada de 2 filos. Resulta que una espada tiene, por un lado, un filo y el otro lado no es tan filoso, ¿sí? Como un cuchillo, que tiene una parte filosa y otra parte no la tiene filosa. Ahora, habían espadas que tenían filo por ambas caras. ¿Y eso qué quiere decir? Que era un arma muchísimo más letal, muchísimo más severa, mucho más cortante, ¿sí? Mucho más cortante. Muy bien, entonces nos dice que es esa espada de 2 filos que corta por ambas partes, que es letal y severa. Ahora, la espada, ¿de dónde sale? De la boca, ¿sí? Y esto nos habla, hermanos, de que la palabra de Dios es esa espada. La palabra de Jesucristo es esa arma ofensiva, ¿sí? Es esa arma por medio de la cual va a juzgar Dios al mundo, va a juzgar a Dios a los hombres, por su palabra. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Finalmente, con lo que el Señor va a juzgar va a ser con su palabra, ¿sí? Esa es su arma, la palabra de Dios. Muy bien, entonces es un poco acerca del carácter un poco de nuestro Señor Jesús y de su espada y de su juicio que va a traer. Versículo 13. Vamos avanzando. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Ahora, en el original no dice tus obras, dice yo conozco dónde moras, yo sé dónde vives, yo sé dónde te asientas, ¿sí? Yo sé dónde te asientas, dónde estás viviendo permanentemente, y es en el trono de Satanás. Ahora, el trono de Satanás no está hablando específicamente de un lugar, ¿sí? O sea, Pérgamo no es, allí es donde está el trono de Satanás. No, el trono de Satanás hace referencia a donde Satanás tiene influencia y poder. Donde Satanás tiene influencia y poder, eso es su trono. Ese es su trono. Satanás, el acusador o el diablo. Entonces, bueno, antes de ver esto, Pérgamo fue el centro de 4 cultos paganos y el centro de adoración blasfema del emperador. Pérgamo fue el primer lugar en Asia donde se hizo un templo para adorar al emperador, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo un poco por qué dice Juan, donde se sienta Satanás, el trono de Satanás. Adicional, era el lugar de, como les decía, el centro de 4 cultos paganos. 4 cultos paganos. El de Zeus, el de Atenea, el de Esclepio y el de Dionisio. 4 dioses paganos. Ahora quiero que recordemos un poco de filosofía y lo que vimos un poco de esta historia en Grecia. Entonces,
El primer templo que había era el de Zeus. Ahora, ¿quién era Zeus? El Dios supremo, ¿cierto? El Dios supremo, el Dios todopoderoso, era el Dios más fuerte del Olimpo, ¿sí? El garante de que se cumplan las leyes y el destino, conocido también como Júpiter. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 14, en Listra, Pablo y Bernabé sanan a un lisiado que lleva mucho tiempo sin caminar, muchos años lisiado, y llegan los hombres de Listra y ¿cómo apodan a Bernabé? Júpiter. Y a Pablo Saturno. Y le dijeron, hombres, dioses en forma de hombres han descendido. Y les empezaron ¿a qué? A adorar, ¿cierto? Les trajeron guirnaldas, les trajeron alimento y empezaron a adorarlos. Dijeron, Zeus ha descendido. El otro templo, culto pagano que se hacía era Atenea, ¿sí? Atenea era la diosa asociada con la sabiduría, con la guerra, con la estrategia. Era una de las diosas, más importantes del panteón griego, se le denomina también Minerva, ¿sí? Miren, Pérgamo era ese lugar donde la gente asistía si necesitaban adquirir sabiduría, si necesitaban estrategia militar, si necesitaban cualquier otro tipo de sabiduría, iban ¿a dónde? A Atenea. Iban allá a este lugar, al templo de Atenea. Entonces esto es para adentrarlos un poco en el contexto de Pérgamo y de estos cristianos. Ahora, el otro dios que vemos es Asclepio, el otro templo pagano. Asclepio, también conocido como Esculapio para los romanos, y es el dios de la medicina y de la curación, ¿sí? Ahora, este dios Asclepio tiene una vara con una serpiente, ¿sí? ¿Y se han visto las ambulancias? El símbolo que tienen de una vara con la serpiente. Bueno, allí se remonta el origen de ese símbolo, ¿sí? A este dios Asclepio. Asclepio era ese dios dios de la medicina, y era donde se mezclaba lo que era la medicina con la superstición. Entonces, dicen, leyendo un poco de historia, en este lugar, era un lugar muy oscuro, este templo, muy oscuro, y las personas llegaban y entraban a este lugar y tenían que acostarse, y les pasaban serpientes por encima. Y esa era como la manera de ser sanados, era como su vacuna, ¿sí? Y esto era lo que hacían comúnmente. Si no eran sanados, por lo menos Asclepio les iba a dar una luz de cuál era su enfermedad y de qué medicina podría tomar, ¿sí? De qué medicina podría tomar para ser sano. Y el otro templo era el templo de Dionisio. El templo de Dionisio. Este dios era conocido, dios griego, como el dios del vino, de la diversión, del teatro, la fertilidad y los excesos y los placeres. Dice también era el patrón de la agricultura e inspirador de la locura y el éxtasis. ¿Recuerdan en 2 de Pedro cuando se habla de las bacanales? ¿Qué eran las bacanales? Las bacanales eran fiestas donde habían excesos de comida, de trago y también de sexo y de todo tipo de inmoralidad sexual. Y esto se hacía como modo de sacrificio a un dios. Y aquí vemos que era este dios, Dionisio, al que se le sacrificaban todas esas bacanales y esos excesos y toda esa cantidad de actividades pecaminosas. Muy bien, entonces, viendo esto ya entendemos por qué se le llama a Pérgamo el trono de Satanás, donde mora Satanás, porque la influencia demoníaca era tremenda. El poder de Satanás en este lugar era tremendo. Era tremendo. Muy bien. Ahora, ser cristiano en Pérgamo, a veces uno critica mucho, pero ser cristiano en Pérgamo era difícil, no era fácil, porque ser cristiano en Pérgamo implicaba que usted renunciara a todo eso. Usted había crecido en una cultura, en una cultura, en una tradición, en una religión, donde usted estaba enfermo, no, me voy para Pérgamo porque allí me sanan. ¿Sí? Tengo que tomar una decisión, me voy para Pérgamo porque allí está la diosa Atenea. ¿Sí? Quiero tener diversión, quiero tener alegría, gozo en este mundo, me voy para el templo de Dionisio,
¿sí? Quiero saber cuál es el destino, el futuro, quiero ir con el Dios más fuerte y poderoso para que me ayude, voy a donde ¿quién? A donde Zeus, ¿sí? Y esta era la costumbre. Y el cristiano en Pérgamo, el problema no era creer en Jesús, el problema era creer exclusivamente en Jesús y no en estos dioses, y era desechar todos estos dioses. Imagínense, una persona enferma, la última opción que tenía era ir donde este hombre Asclepio, ¿sí? Entonces, tenían que renunciar a esa última opción de ser sanos de su enfermedad, según la tradición. Muy bien, vamos a continuar leyendo en el versículo 13. Vamos a ver la alabanza, ¿sí? Entonces ya vimos el destinatario, el remitente, la condición de Pérgamo, y ahora vamos a ver cuál es la alabanza. Versículo 13. Pero, ahí el contraste, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. La palabra retener aquí es estar haciéndose firmemente. Usar fuerza, agarrarse, aferrarse al nombre de Cristo y prevalecer. Habían cristianos que se agarraban de Cristo a pesar de estar en ese contexto, a pesar de esa cultura, de esa presión social que había, de esa presión cultural. Habían hombres y mujeres que seguían aferrándose a Jesús y creían exclusivamente en Jesús y desechaban cualquier otro Dios. Se aferraban profundamente y dice, no has negado mi fe. No rechazaron, no rehusaron, permanecieron firmes, como el himno que entonábamos hoy, firmes en la fe. Seguían dándole credibilidad, veracidad y confianza a Dios en medio de esta presión, hermanos. Y eso es difícil. Eso era difícil para el cristiano en Pérgamo. Mantenerse firme. Mantenerse firme. Versículo 13, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí trae a la historia a un hombre llamado Antipas. De este hombre bíblicamente no se sabe mucho, no hay más información de quién era Antipas. Pero según la tradición, fue tal vez uno de los pastores o líderes de la iglesia en Pérgamo, pero no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí dice aquí es que era un testigo fiel. En el original es mártir. Un mártir digno de confianza, que fue hasta la muerte, porque no negó al Señor Jesús, porque se mantuvo la fe, se mantuvo firme, se asió firmemente de Jesús y de su nombre y de su palabra. Testigo fiel. Ahora dice que este hombre fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Según la tradición, Antipas fue a testificar de Cristo frente al emperador. Y como afirmar ser cristiano, afirmar a Jesús, era negar a todas estas deidades, pues estaban problemas, ¿sí? Y este hombre fue muerto. Ahora la tradición dice que este hombre fue muerto en un toro de bronce. El toro de bronce era una manera de tortura y de muerte terrible en estos tiempos. Según lo que leía, hacían un toro de bronce y metían a la persona ahí adentro, cerraban y luego prendían candela para que se quemara, para que se rostizara la persona interna y lentamente. Así murió Antipas, según la tradición, por no negar a Jesús, por retener la fe. Y esto a mí me conmovía, hermanos, porque nuestra fe hoy en día es posible, principalmente por la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero también por la sangre de muchos mártires que dieron su vida porque el evangelio fuese predicado, porque el evangelio llegase a muchas latitudes, a muchas geografías, porque el evangelio llegase a España, porque el evangelio llegase también eventualmente a Colombia. Y tomamos tan liviano el cristianismo. Somos tan suaves, somos tan dormidos.
Cuando estos hombres morían de la manera más trágica y más dolorosa, torturados por decir Jesús es el Señor y por predicar el Evangelio. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Comparémonos con estos hombres, que eran hombres dedicados, firmes, fuertes, entregados a la palabra, dispuestos a morir por la fe. Y a nosotros medio un problemita familiar, un problemita en el trabajo, ya no queremos volver a la iglesia, ya no queremos seguir con los hermanos, medio tenemos una discusión con un hermano y ya no quiero volver a la iglesia, y nos volvemos tan delicados, tan suaves, pero si nos comparamos con un Antipas, no le damos a los talones, hermanos. Y esto es un llamado, hermanos, para ver lo serio que debe ser el cristianismo en nuestra vida. La entrega que Dios quiere, el sacrificio que Dios espera de nosotros como sus hijos. Ahora, Antipas es un ejemplo de un cristiano. Mateo capítulo 10, versículo 21, nos dice que no debemos temer al que mata el cuerpo. Yo no me imagino a este hombre qué pasaba por su mente. Pero tal vez si las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28, asumiendo, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si este hombre en este toro de bronce, en su mente decía, este hombre mata mi cuerpo, pero no me puede matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. A él sí hay que temerle, a Dios. Dios sí puede destruir nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Y es una decisión que nosotros tomamos. Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Y ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? Quien no tiene a Jesús ya se ha autocondenado. Y Dios se encarga de ejecutar ese juicio de destrucción eterna. Así que, hermanos, no temamos a los que nos puedan hacer daño a nuestro cuerpo. Temámosle a Dios quien puede destruir o puede salvar nuestra alma. En Salmos capítulo 103, versículo 6, dice, Jehová es el que hace justicia y rectitud a los que padecen violencia. ¿Sí? A los que padecen violencia. Porque el Señor va a venir un día, de su boca sale una espada de dos filos para juzgar, para hacer juicio a todos aquellos, ya vamos a ver más adelante, que rechazan, que no retienen la palabra de Jesús. Pero Antipas, hermanos, es un ejemplo de esos hombres fieles que no se postraron. Como Daniel, que no se quiso postrar ante la estatua que construyó Nabucodonosor. Como Mardoqueo, que no se quiso postrar ante este hombre Amán. Hombres que no se quisieron postrar ante los ídolos de este mundo, sino que retuvieron la fe. Esta es la alabanza que recibe la iglesia de Pérgamo. Vamos ahora a ver su condenación. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había unos hombres fieles que el Señor alaba, pero había otros que no. Y eso me hace pensar cómo en la iglesia de Dios pueden haber hombres que no son. Que en medio de nosotros puedan haber creyentes fieles, como pueda que hayan creyentes mundanos. Esta iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana o la iglesia herética, ¿sí? Que se caracteriza por hombres que están en la iglesia pero son mundanos, tienen ídolos, adoran ídolos y también son heréticos porque no solamente tienen eso de Dios, sino que enseñan esas enseñanzas falsas.
Entonces son hombres que no estuvieron firmes en la fe, que cedieron a las presiones de la sociedad, que cedieron a las presiones de la cultura, que cedieron a las presiones de la religión tradicional. No aguantaron, no soportaron, cedieron. Y nos habla de una doctrina, que es la doctrina de Balaam, ¿sí? Eso lo encontramos en Números capítulos 22, 23 y 24, no lo vamos a leer por tiempo. Pero si recuerdan algunos de qué se trató o qué trata estos capítulos de la doctrina de Balaam, recuerden que Balaam era un profeta de Dios. Y llegó Balac y le dijo: maldice a Israel, porque vio desde Moab. Balac era el rey de Moab y vio desde una colina en Moab que Israel venía a conquistar Moab. Salía de Egipto y venía a conquistar. Balac tuvo miedo. Entonces fue a Balaam y le dijo: maldice a Israel para que no continúe su conquista. No me termine conquistando a mí, me termine destruyendo. El caso es que le insiste porque Balac le dice: te daré todo lo que quieras. Y Balaam dice: ok, voy a ir. Y él va, y en el camino es donde acontece la famosa historia de la asna que habla. Porque es el ángel de Jehová, dice la palabra, interponiéndose en ese trayecto al que iba Balaam hacia Moab, diciéndole: no vayas allá. Y Balaam insistía en ir. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero. Ese es el pecado de Balaam. Dinero, codicia. El caso es que termina bendiciendo a Israel 3 veces en vez de maldecirlo. Termina bendiciéndolo 3 veces. Judas capítulo 11, hemos estado unas hojitas atrás, hemos estado estudiando Judas. Judas 11 nos dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error ¿de quién? De Balaam. Por lucro, por dinero, materialismo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó ¿qué? El premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la boca del profeta. ¿Sí? Entonces, por lucro, dice aquí la palabra, ¿cierto? Por el premio, lo llama, amó el premio de la maldad. Ahora, este no solo fue el pecado de Balaam, ¿sí? El pecado de Balaam fue llevar a Israel a la idolatría. Fue llevar a Israel a la idolatría. Vamos a Números capítulo 25, ese sí lo quiero rápidamente leer. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Estamos todos? ¿Y el pueblo qué hizo? Comió. ¿Y qué más hizo? Se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí? Hermanos, la idolatría en el tiempo de Balaam y de Balac era igual que en el tiempo de Grecia. Habían dioses que los sacrificios a esos dioses eran tener relaciones sexuales ilícitas, fornicación, prostitución, como manera de adorarlos, y adicional a ello, comida, bacanales, lo que hablábamos. E Israel cayó en eso. Qué duro. El pueblo de Dios, rescatado de Egipto, llevado por Egipto,
por la poderosa mano de Dios y terminar cayendo en este tipo de actos, en este tipo de idolatría. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Vino y trajo una de esas mujeres que hacía fornicar ante estos dioses. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Sí, 24,000. Ahora, este fue el resultado, la consecuencia de la idolatría. ¿Sí? La muerte de ¿cuántos hombres? 24,000 hombres. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se encendió la ira de Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios actuó con tanta ira contra su pueblo Israel? Porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su adoración, Dios no comparte su culto con ningún otro Dios. Él es el único Dios, el soberano, el todopoderoso, el creador, y solo a Él lo debemos adorar. Él es el único digno de adoración, como cantábamos también en el último himno, el único digno de adoración. Y esta fue la consecuencia, y esto nos hace pensar, nos lleva a pensar que Dios se toma muy en serio la idolatría. Dios se toma muy en serio la idolatría. Dios no quiere compartir su lugar de adoración con ningún otro ídolo. Con ningún otro ídolo. Ahora, lo interesante, volviendo a la doctrina de Balaam, vamos unos capítulos adelante, en el capítulo 31, allí en Números, versículo 16. 31:16. Bueno, miremos el versículo 14. Números 31:14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Sí? Ellos tenían que asesinar a todos estos moabitas. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces ahí entendemos que ¿quién aconsejó a Balac hacer caer a Israel? Balaam. Balaam la aconsejó, ¿sí? Balaam fue el que hizo en el origen. Bueno, aquí volviendo al versículo 14 de Romanos, dice que enseña a Balac a poner tropiezo. Eso habla de una rama, de poner una rama para hacer trampa. Poner una rama para hacer trampa. Entonces, como Balaam no podía maldecir a Israel, entonces ¿qué hizo Balaam? Le dijo a Balac, le insinuó que el pueblo se fuera a la idolatría, ¿sí? Le dijo, que el pueblo se vaya a la idolatría, y de esa manera Dios no estaría con ellos y habría mortandad y se debilitaría el pueblo. ¿Sí me siguen? Se debilitaría el pueblo. Esa es una estrategia de Satanás, ¿sí? No puede destruir al pueblo de Dios, pero sí lo puede debilitar por medio de trampas y de engaños. Versículo 15, vamos a continuar en Romanos, versículo 15. Romanos.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces guardaban esta doctrina de Balaam, ¿cierto? Que era una doctrina de codicia, ¿cierto? Era una doctrina de codicia, una doctrina de materialismo, pero también era una doctrina que llevaba a la idolatría, ¿cierto? A no adorar al verdadero Dios, a irse tras otros dioses, a irse tras otros ídolos. Pero adicional también esta iglesia retenía algunos hombres, tenía algunos hombres que retenían la doctrina de los nicolaitas. Esto lo vimos hace 8 días con Dubán. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Bueno, ahí también no se sabía ciencia cierta bien cuál era la doctrina de los nicolaitas, pero eran seguidores de Nicolás. Algunos afirman que este era el mismo Nicolás que se menciona en Hechos capítulo 6, Nicolás prosélito de Antioquía, de los 6 diáconos que fueron escogidos al principio de la iglesia, ¿recuerdan? Que este era uno de esos hombres que era un falso. Y enseñaban, lo que sí hacían era enseñar el libertinaje, que es peligrosísimo, cambiar la gracia de Dios y la libertad de Dios, que Dios nos da, por el libertinaje, que es completamente diferente. La libertad que tenemos en Dios en nuestra vida versus hacer lo que queremos y rendirnos a los placeres de este mundo. Es completamente diferente. Enseñaban estos los nicolaitas. Ahora, Nicolás, el nombre Nicolás quiere decir conquistando al pueblo, por lo que también se cree que era un grupo que promovía las jerarquías clericales, las jerarquías en medio de la iglesia. En todo caso, independientemente de su origen, al igual que Balaam y al igual que la doctrina de Jezabel, que también veíamos, son doctrinas que se meten a la iglesia con el fin de promover el libertinaje, promover el materialismo, ¿sí? Promover la idolatría. Y siempre Satanás ha querido seducir al mundo a través de la idolatría y a través de la inmoralidad sexual. El dinero, la idolatría, el dinero, ¿cierto? Lo que veíamos, el lucro y la inmoralidad sexual. Ha sido sus mejores cartas hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar, versículo 16. Por tanto, vamos a ver el consejo de amor. ¿Cuál es el consejo de amor? Por tanto, arrepiéntete. Es lo que está diciendo. Les está dando la oportunidad a estos hombres de Pérgamo de arrepentirse. Arrepiéntanse. Es la palabra metanoeo, que habla de cambiar de disposición mental, que habla de cambiar su forma de pensar, porque todo comienza en la mente, ¿sí? Todo comienza en la mente. Deje de pensar de esa manera, cambie su manera de pensar. Si para ustedes Zeus era el Dios Todopoderoso, déjenme decirle que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. En Hechos capítulo 17, versículos 24, en el discurso de Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17. Vamos a leerlo. Hechos 17, 24 dice: el Dios, que para ellos era Zeus, el Dios verdadero manifestado en Jesús, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Ellos creían que Zeus era el que fijaba el destino. Bueno, aquí Pablo dice que es Dios manifestado en Jesucristo, el que fija el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es el Dios Todopoderoso. Y eso era lo que el llamado que hacía nuestro Señor Jesús a estos creyentes falsos en Pérgamo.
crean en que Jesús es el Señor, gobernador y creador. Pero no solamente eso, cambien de mentalidad y crean que Jesús es la sabiduría de Dios, no Atenea, sino que es Jesús la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿y los griegos qué? Buscan sabiduría, Atenea. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si hay algo sabio en este mundo, es lo más insensato de Dios, como si Dios fuera insensato. Si hay algo de sabiduría en este mundo, no es comparable con la sabiduría de Dios. Es lo más insensato que Dios tendría. Así que si necesitan sabiduría, no busquen a Atenea, busquen a Jesús. La sabiduría de Dios. Pero no solamente sabiduría, también es sanador. Cristo lo conocemos por todos sus milagros. En Mateo capítulo 4, versículos 23 al 24, Mateo 4, 23 al 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿y qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y qué? Los sanó, ¿sí? Cristo es nuestra medicina, no solamente nuestra sanación física, sino también nuestra sanación espiritual, y sobre todo nuestra sanación espiritual. Porque a veces Dios permite las enfermedades con un propósito, ya lo hemos visto anteriormente. Pero no solamente Dios es nuestro sanador, sino que también es nuestro máximo y mayor gozo, nuestro mayor beneficio, nuestro mayor placer. Lo que buscaban estos griegos en Dionisio, Jesús dice: yo soy su gozo. Cuando nace Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice este verso? ¿Recuerdan? Hace poco que hablábamos de la Navidad y demás. Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? Gran gozo. Jesús es nuestro gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es nuestro gozo, hermanos. Ese es nuestro máximo gozo, saber que nació en esta tierra el Salvador y que a través de él nuestros pecados son perdonados y vamos a gozar de una vida eterna. ¿Qué más gozo, hermanos? ¿Qué más gozo? Ahora, contrario a lo que hacían estos hombres con este dios Dionisio, que se emborrachaban, nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, ¿cierto? Donde hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque en la llenura del Espíritu Santo está nuestro gozo. Porque un fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gozo. El amor es el fruto y del amor se desprenden muchos más frutos. ¿Y uno de ellos cuál es? El gozo. Y ese es un gozo, hermanos, que sobrepasa cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier lucha, cualquier enfermedad.
No es ese gozo temporal, no es ese gozo pasajero que ofrecían estos dioses griegos, sino un gozo perdurable, un gozo eterno. Recordemos el gozo como lo reflejaba Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipo. Recuerdan que a medianoche no podían dormir y ¿qué estaban haciendo? Cantando. Vamos a Efesios capítulo 5, que quiero mencionar un poco algo de lo que dice en este verso. Recordando también Santiago, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera, hermanos, en que nosotros reflejamos nuestro gozo. Una llenura del Espíritu que da fruto de gozo, se refleja en cantos al Señor, en alabanzas a Dios. Y hermanos, ese es el gozo que Dios nos da y que es perdurable, que es eterno. Fue el mismo gozo que llevó a nuestro Señor Jesús a la cruz, como dice Hebreos capítulo 12. Puesto el gozo delante de Él, fue a la cruz. A pesar del sufrimiento que iba a tener nuestro Señor Jesús en la cruz, y sobre todo ser abandonado por el Padre, tuvo ¿qué? Gozo. Y ese es el gozo que Dios nos da, pero se da por la llenura del Espíritu Santo. Se da por la llenura del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo es: cambien esa mentalidad de que su gozo está en el mundo, cambien su mentalidad de que su gozo está en el trago, de que su gozo está en el sexo ilícito, de que su gozo está en las comidas excesivas. No, su gozo está en mí, en Jesús, el Salvador. Y mi espíritu que les doy les da fruto de gozo en sus vidas. Entonces eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse, cambiar de mentalidad. ¿Saben? Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. ¿Sí? El remordimiento, en palabras de un pastor que me llamó mucho la atención, es cuando yo digo, me odio a mí. No, yo no puedo con este cuerpo pecaminoso. Y citan Romanos capítulo 6, si no estoy mal, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7, ¿sí? Y dice, odio este cuerpo porque siempre caigo y siempre peco, pero amo el pecado. ¿Sí? Esa es una persona que tiene remordimiento, ama su pecado, se odia a sí mismo porque cae, pero jamás concibe su vida dejando de pecar. No, yo me imagino, yo deje pecar en esta o en esta área, no, ese no sería yo no puedo, no, pero se odian a sí mismos, ¿sí? Pero no se ven diferentes, no se ven dejando ese pecado delante de Dios. Ese es el que tiene remordimiento. El que se arrepiente, el arrepentimiento es el que dice, odio el pecado, con todo mi corazón lo detesto, no lo quiero en mi vida, amo a Dios. Odio el pecado, amo a Dios. El remordimiento dice, odio mi cuerpo, pero todavía amo mi pecado. ¿Sí? Y Dios quiere arrepentimiento, hermanos, que odiemos el pecado, que lo detestemos, que no lo queramos más en nuestra vida, que no lo veamos más presente. No estoy diciendo perfección, porque ¿quién va a ser perfecto? Solo Jesús fue perfecto. Pero sí que haya una actitud mental, un cambio de mente que diga, odio eso y amo a Dios y no voy a fallarle a Dios por caer en ese pecado. Ahora, la advertencia, vamos a continuar. La advertencia, el mismo versículo 16. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no te quieres arrepentir, si eres de esos que están mezclados en la iglesia,
que son mundanos, que son idólatras, que enseñan las doctrinas de Balaam, de los nicolaitas, si eres uno de esos, déjame decirte algo, es inminente mi venida y mi destrucción y mi juicio, y te voy a herir. Pues si no, vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor luchará. Y esto hace referencia a que Cristo se pone en guerra, en batalla. Imagínense, ¿quién puede resistir a nuestro Dios? A una batalla con nuestro Señor. Nadie. Estar en guerra, luchar, combatir y vencer. Y vencer. Como leíamos en Apocalipsis capítulo 19 anteriormente. ¿Sí? Estas son personas, hermanos, que Dios las va a juzgar y las va a herir. Y las va a vencer porque no se han arrepentido. Están en la iglesia pero no se han arrepentido. Siguen creyendo, siguen teniendo ídolos en su corazón. Siguen sacrificando a los ídolos. Siguen doctrinas de materialismo y de dinero. Judas capítulo 11. Judas 11, perdón. Es un solo capítulo. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer más otros versículos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, todos estos hombres que se conforman a estas doctrinas de Balaam, de los nicolaitas, de Jezabel, como hemos mencionado, tienen su juicio de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una boca que tiene una espada que sale de su boca, una espada de 2 filos, de doble filo. Uno piensa que todos estos falsos maestros que hay hoy en día en muchas iglesias, que enseñan todo lo que acabamos de ver, van a salirse con la suya. No, va a llegar el día de su juicio y están reservadas las más oscuras tinieblas, como acabamos de leer en Judas. Así que esta es la advertencia si no se arrepienten. Vamos a ver el último ítem, promesa al vencedor. Versículo 17, Apocalipsis capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí es un oír para entender, no es simplemente como un ruido, sino entienda. Si usted tiene oído, hermano, ¿usted tiene oído? Bueno, oiga, entienda lo que el Espíritu dice. Este no es un mensaje solamente para Pérgamo, es un mensaje también para La Serena y para las iglesias hoy en día. Ahora, hay hombres que permanecen fieles, como veíamos, Antipas. Hay otros hombres que ceden a las presiones de este mundo, ¿cierto? Pero a los que permanecen fieles, Dios tiene una promesa, Dios tiene una recompensa. Ahora, uno no permanece fiel, o usted no va a querer permanecer fiel por la recompensa, ¿sí? Usted permanece fiel porque ama primeramente a Dios, ¿sí? Porque ama a Dios, porque le cree a Dios. Pero hay una recompensa, y dice el versículo 17: al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Sí? El maná escondido. Ahora, ¿recuerdan de dónde viene el maná? ¿Cierto? Bueno, pan del cielo lo que dice, pero nos remonta a Éxodo, ¿cierto?
a Éxodo capítulo 16, donde el Señor promete maná y cae pan del cielo, lo dice el versículo 16. ¿Sí? Ahora esto era con lo que se iba a saciar el pueblo de Israel, sus necesidades. Porque ellos decían, ay, ¿por qué no nos dejaron en Egipto al lado de las ollas de carne y no hubiéramos venido aquí a Egipto a sufrir hambre? Porque aquí no hay comida, ¿sí? Vamos a Éxodo capítulo 16 solamente para hacer mención de un versículo. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Éxodo 16, el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré, ¿qué? Llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ¿cierto? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces ellos estaban instruidos a recoger solamente maná para el día, ¿sí? Para el día presente. No podían guardar, ¿sí? Y muchos, ¿qué hicieron? Guardaron. ¿Y qué pasó? Salieron gusanos y hedía, dice ahí la palabra. Pero quiero, este maná, el versículo 31 del capítulo 16, ¿saben a qué sabía el maná? Dice el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro, es semilla de cilantro, ¿sí? En el original es semilla de cilantro, blanco y su sabor de hojuelas con miel. Qué rico. Ya, yo pensaba eso anoche y dije, me dieron ganas de comer hojuelas con miel. Que debe ser muy sabroso. Pero miren el versículo 18 que es el que quiero resaltar. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El maná, eso nos habla de que el maná era suficiente, ¿sí? Que el que había recogido mucho porque era una familia grande, no le había sobrado. Y el que había recogido poco porque era una familia pequeña, no le había faltado. O sea, era suficiente, ¿sí? Ahora, volviendo a Apocalipsis, capítulo 2, la promesa que se le da al vencedor es maná, es comer del maná, es comer del maná. En otras palabras, es tener sus necesidades satisfechas, completamente. Completamente. No le va a faltar ni le va a sobrar. No le va a faltar ni le va a sobrar. Ahora, Juan capítulo 5, el maná es nuestro Señor Jesús. El maná nuestro Señor Jesús. Cristo es el maná. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso habla de suficiencia, ¿sí? De una necesidad completamente suplida. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vamos a adelantarnos al versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? El que tiene, mira hermano, usted puede tener muchas cosas en esta vida, muchas posesiones, muchos títulos, muchos nombres, muchas riquezas, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. O usted puede ser un hombre, una mujer que aquí en este mundo no tenga nada, no tenga mucha riqueza, no tenga muchos títulos, no tenga mucho nombre, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque Él suple todas nuestras necesidades.
Y Él da vida, como dice la palabra, da vida en abundancia. Estos hombres que comieron maná en el desierto murieron. Es como hoy en día los que mueren sin Cristo tienen muchas posesiones en este mundo, mucha gloria en este mundo, pero mueren y quedaron muertos. Y para el castigo eterno, para la muerte segunda. Pero el que tiene a Cristo muere, pero no queda muerto, resucita, tiene vida eterna, vida abundante. Eso sí es vida. Vida no es que yo gaste 50 o 60 o 70 o 80 años en la tierra con gloria. No, vida es que yo pase 50 o 80 años como el Señor permita y después una eternidad vivo. Eso es vida en abundancia. ¿Sí me siguen? Eso es vida en abundancia. Por eso dice que el que come del pan que da Cristo, de ese maná que da Cristo, vivirá eternamente. No tendrá jamás sed. Todas sus necesidades serán suplidas. Todas sus necesidades serán suplidas. Y esto nos habla de una eternidad en la presencia de Dios, en gozo, en satisfacción, en placer, en gloria, en alegría, como lo quiera denominar. Por eso vemos cómo Dios ataca a todas, Cristo ataca a todas y cada una de estas deidades falsas que estaban en esta acrópolis de Pérgamo. Muy bien, esa es la promesa, hermanos. Ahora dice que este maná, da una característica a este maná, está escondido, ¿sí? Este es un maná escondido, es decir, que no está visible para todo el mundo, que no está disponible para todo el mundo. Este maná está única y exclusivamente disponible y visible ¿para quiénes? Para los que creen, para los que permanecen fieles, los que guardan la fe, los que creen, los que le creen a Jesús. ¿Sí? Hoy, 2000 años y tanto después de las palabras de nuestro Señor Jesús, y Él nos invita a que sigamos creyendo hoy, a pesar de tantos años, en sus palabras, y que comamos de ese maná. Está disponible solamente para los que creen en Jesús, para los que confían en Él, los que guardan la fe, los que permanecen, los que perseveran, como lo veíamos al principio en este estudio. Y lo último que promete dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bonita imagen, ¿no? Esto es un simbolismo, ¿no? En este tiempo, cuando un atleta ganaba en los juegos, a menudo se le daba como parte de premio una piedra blanca, que era un pase de entrada a la celebración del ganador. Se hacía como un banquete, una celebración donde participaban los ganadores y a ellos se les daba esa piedrita como tiquete de entrada a este banquete, como un tiquete de entrada a este banquete. ¿Sí? Hay otra interpretación donde se habla de que se daban unas piedras negras a aquellos que perdían y las piedras blancas al que ganaba. Entonces simboliza un poco como en Cristo no hay condenación, porque hemos recibido esa piedrita blanca. ¿Sí? Hemos recibido esa piedrita blanca. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la cena, esa fue la última cena que tuvo con sus discípulos. Y la próxima vez que la fuera a tener, ya iba a ser, como dice ahí, en el reino de mi Padre. ¿Sí? Y esto nos habla de esa cena, de ese banquete que está preparado para los discípulos de nuestro Señor Jesús. Y aquellos que creen, que perseveran, se les va a dar esa piedrecita blanca
que es su pase de entrada a ese banquete con nuestro Señor en el reino del Padre, eternamente. Eternamente. Así que no es un banquete como estas bacanales, no, es el banquete con el Dios Creador Todopoderoso, manifestado en la persona de Jesús, en gloria, en eternidad. Volvamos y terminemos entonces allí en Apocalipsis, que dice que esta piedrecita tiene un nombre, ¿cierto? En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que está recibiendo esa piedra puede ver que tiene un nombre y solamente esa persona que lo recibe lo entiende, ¿sí? Algunos dicen que está relacionado con lo que fue la justificación, la justicia de Cristo impartida en ese hombre que creyó, que perseveró. Y está escrita directamente por Él, por Cristo, lo que nos habla de esa relación, ¿cierto?, profunda, de esa intimidad, de esa comunión de Jesús y el creyente y su discípulo. Y esa relación que va a ser, por supuesto, eterna. Y con eso terminamos la iglesia de Pérgamo, hermanos. Y quiero terminar en que pensemos, ¿cómo estamos nosotros como cristianos hoy, en medio de la iglesia? ¿Qué tipo de cristianos somos? Estamos en una sociedad, igual que en este tiempo, en una sociedad que nos presiona y nos impone su manera, su forma, nos quiere hacer creer que todo se trata de dinero, que todo se trata de placeres temporales. Y hemos tal vez creado ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Un ídolo no es, como hemos hablado, no es simplemente el yeso ahí, el muñeco de yeso, no, sino el ídolo es cualquier cosa a la que yo voy y pongo mi esperanza que no es Dios. Eso es un ídolo. Si yo pongo mi esperanza de salud en un médico, si coloco mi esperanza de sabiduría en una universidad, si coloco mi esperanza de placer en lo que este mundo me ofrece, tengo ídolos en mi corazón. Y Dios quiere que nosotros acabemos con esos ídolos, que tumbemos esos ídolos de nuestro corazón y que vayamos a Jesús, que Él es sanador, que Él es el Dios todopoderoso, el creador, que Él es el Dios que nos da el máximo placer y gozo en esta vida, que Jesús es la sabiduría que necesitamos en este mundo, en esta vida. Tal vez has sido de los creyentes que ha cedido a las presiones de este mundo. El llamado es arrepiéntete. Arrepiéntate, cambia la forma de pensar, cambia la forma de concebir el mundo y de ver las cosas. Y mira a Jesús, que en Él lo tenemos todo. Él es nuestro pan, Él es nuestro maná. Y eso es lo que Él promete, y promete darnos una piedrita, como leíamos, ¿no? Promete un galardón, un premio, si nosotros perseveramos hasta el final. Si no desmayamos, si seguimos fieles, asidos firmemente al nombre de Jesús y a la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos la honra, la gloria, Señor. Exaltamos tu precioso nombre. Gracias por permitirnos dar un vistazo, Señor, de quién eres, Señor. Entender un poco acerca de ti, Señor, de lo suficiente que eres, de lo poderoso que eres, de lo grande. Y que tú eres el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, que cualquier otro Dios al lado tuyo es menor y es falso. Solo hay un verdadero Dios. Y es el Dios creador del universo manifestado en Jesucristo. El que creó todo con el poder de su palabra y que sostiene la creación y que sustenta el mundo hasta el día de hoy. Y tú autenticaste tu mensaje, tu servicio, tu obra a través de maravillas, de milagros,
que jamás se habían hecho en Israel y en el mundo. Gracias, Señor, porque hoy podemos alegrarnos y gozarnos de decir que somos tus discípulos, de decir que somos tus seguidores, de decir que somos tus hijos. A pesar, Señor, de que no somos tal vez muy fieles como deberíamos serlo, Señor. Ayúdanos a mantener en alto tu nombre, Señor, y a perseverar en la fe, a asirnos siempre de ti, a no ceder a las presiones de este mundo, a las tradiciones de este mundo, a la cultura de este mundo, a la religión tradicional de este mundo, sino que nos arrepintamos y veamos que en ti lo tenemos todo, Señor, que tú eres suficiente. Ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo real en nuestras vidas. Que el cristianismo no sea simplemente un momento de emoción, Señor, los domingos, sino que sea real, Señor, en nuestra vida, en cada día, Señor, en todo lo que debemos hacer, Señor, a diario, cuando retomamos nuestras labores, Señor. Perdónanos si tenemos ídolos, Señor, en nuestro corazón que tal vez no hemos derrumbado, Señor, que todavía tal vez seguimos poniendo nuestra esperanza en esos ídolos y no en ti, que confiamos más en esos ídolos, Señor, y no en ti, y no en tu provisión, Señor, no en tu poder, no en tu soberanía, Señor. Que no seamos como estos cristianos en Pérgamo que cedieron, sino que seamos los cristianos que permanecen, que se hacen firmemente de la fe, que están dispuestos a morir como murió Antipas, por testificar del único Señor, el único Rey, el único Dios, el único poderoso, el único omnipresente, omnisciente y omnipotente, que eres tú, oh Dios, y tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, para que hoy sea la oportunidad, Señor, para retomar si te hemos abandonado en el camino, aprovechando, Señor, este último domingo del año, Señor, que nos permitas iniciar este año que viene en el camino correcto, obedeciéndote y siguiéndote, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos exhortas a través de tu palabra, nos instruyes, pero también nos animas. Nos hablas de un galardón, nos hablas de un premio, de una piedrecita, de un maná suficiente, Señor, si perseveramos y si continuamos, Señor. Una piedra escrita por ti directamente que refleja, Señor, esa intimidad, ese conocimiento y esa relación, Señor, que tenemos como tus hijos. Gracias, bendito Dios. Anhelamos tu venida, ansiamos, Señor, que tú vuelvas pronto, pero no sin antes, Señor, que se cumplan tus benditos, santos propósitos en esta tierra, que es que el mundo conozca y sepa de ese Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, Salvador, misericordioso, clemente y piadoso. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.